Y el tema de hoy se titula Sin Cristo no hay esperanza. Primero los Corintios 13 nos dice que hay 3 virtudes cristianas, las más importantes: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. El mayor de ellos es el amor. En este poema que escribe el apóstol Pablo, nos dice de estas 3 virtudes. Si nosotros podemos poner en una línea de tiempo las virtudes cristianas que nos dice el apóstol Pablo, la fe apunta al pasado. La Navidad es una obra en el pasado. La encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, la palabra, y nació de una virgen. Y este Verbo, que es Jesucristo, murió y resucitó. Entonces todos estos verbos están en pasado. Nació en Belén de Judea, fue crucificado en Jerusalén, resucitó, la tumba está vacía, se levantó de los muertos. Esa fe se afianza en hechos concretos del pasado que nosotros creemos que son verdad porque han sido revelados en la Biblia. Cuando nosotros pensamos entonces en la otra virtud, la esperanza apunta a algo que todavía no tenemos, hacia el futuro, algo que todavía no hemos alcanzado. Jesucristo prometió que Él vendría por segunda vez, que un día Él vendría a juzgar al mundo, que no vendría como un bebé, sino vendría como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía no lo vemos, pero esperamos que eso ocurra. También esperamos que si nos morimos podamos ver a Jesucristo cara a cara. O sea, cualquier cristiano, hijo de Dios, que se muere, no se va a ir al infierno, no se va a borrar su alma de la existencia de la faz de la tierra, ni se va a ir a un lago que arde con fuego y azufre, sino se va a ir a ver a Jesús cara a cara. Esa es la esperanza. Y la esperanza también es que un día resucitaremos. La esperanza es que un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá muerte, ni hambre, ni injusticia, ni dolor, ni llanto. Y el apóstol Pablo conecta estas dos en esa línea de tiempo: la fe, la obra completa de Jesucristo en el pasado, y la esperanza, las conecta en el día de hoy a través del amor. ¿Cómo conectamos estas 3 virtudes? Es a través del amor en el día de hoy. El amor hacia Jesucristo y hacia su palabra nos conecta al pasado. Y el amor a Dios y vivir cada día conforme a sus planes y sus propósitos, aún no teniendo lo que nosotros esperamos, nos conecta al futuro. Por eso el día de hoy he titulado Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay Navidad. De hecho, no hay Navidad si no está Cristo. Navidad es el nacimiento de Jesús. Y en la Biblia hay una metáfora para la esperanza. Esta metáfora es de un ancla. El ancla provee estabilidad a un barco para que no se mueva, para que no ande a la deriva. Y el apóstol que escribe la carta de los Hebreos dice estas palabras en el capítulo 6. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. R.C. Sproul nos dice que la esperanza da estabilidad a la vida cristiana. La esperanza, dice R.C. Sproul, no es un deseo, como simplemente dijéramos, deseo que tal y tal cosa sucedan. No, la esperanza se aferra a la certeza de las promesas del futuro que Dios ha hecho. Y la esperanza se sostiene en la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Que Dios nunca cambia, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Dios no es como un hombre o un padre que puede olvidar sus promesas, como un esposo que olvida sus promesas. Así que hoy nos acercamos a esta esperanza. Este primer domingo de Adviento nos acercamos a la esperanza, a esta ancla en nuestra vida. ¿Y por qué no inclinas tu rostro ahí en tu lugar y le pides a Dios: Dios, háblame, he venido aquí a tu iglesia,
quiero escuchar tu palabra, quiero llevarme una palabra de esperanza en mi corazón. Cierra tus ojos, abre tu corazón, abre tu mente, tus pensamientos, tus oídos a lo que Dios quiere decirnos. Padre Celestial, queremos que nos hables, Señor, que nos des la esperanza que viene en tu palabra, la certeza del cumplimiento de tus promesas, que aun cuando no las vemos, aun cuando no las palpamos, son realidad. Háblanos y dirígenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sin Cristo no hay esperanza, solo oscuridad. Nos acercamos a un pasaje que empieza con ese tono. Mas no habrá siempre oscuridad, dice el versículo 1 del capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Sin Cristo no hay esperanza, solo hay oscuridad. Este es un pasaje que viene desde el Antiguo Testamento, del profeta Isaías, escrito 750 años antes de que Jesús naciera. Y nos presenta una tierra cansada, sin esperanza, y lo denotan los adjetivos que encontramos ahí. Encontramos 3 adjetivos en este versículo. Número 1, oscuridad. Es una tierra llena de tinieblas, oscuridad. El segundo adjetivo que encontramos ahí es angustia. Y el tercero es aflicción. Lo que está viviendo la gente del tiempo del profeta Isaías son estas 3 cosas: oscuridad, angustia y aflicción. Y lo que vive la gente en este momento, lo que vivimos sin Cristo, es lo mismo. En oscuridad porque no vemos, tropezamos, caemos. Angustia porque no sabemos qué nos espera el futuro. Y aflicción porque quizás cosas que tomamos en el pasado, malas decisiones del pasado, nos hacen sentir las consecuencias del día de hoy. Así que el pasaje de Isaías es muy actual. Nos queda como anillo al dedo en nuestra situación. Hemos llegado al primer domingo de Adviento, quizás experimentando esta oscuridad, esta angustia y esta aflicción. Para poder entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que ir y preguntarnos quién fue Isaías, qué fue lo que hizo. Isaías en el Antiguo Testamento es uno de los profetas mayores y su nombre es muy significativo. El nombre de Isaías significa Yahvé salva. La salvación es de Dios. Este nombre nos recuerda el nombre del Mesías y le llamará su nombre Jesús. ¿Por qué qué? Porque Él salvará. El nombre de Jesús revela que Él es la salvación. La salvación viene de Dios. El profeta Isaías nos dice: la salvación no viene de un ejército muy poderoso. La salvación no viene del gobierno. La salvación no viene de tus recursos económicos. La salvación viene de Dios. Así que recordemos el nombre del profeta Isaías. Yahvé es salvación. La salvación viene de Dios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos dicen los que cantan delante del trono de Dios: la salvación es de Dios. La salvación no viene de mi propia fuerza, de mi propia habilidad. Totalmente. Recordamos cómo están experimentando oscuridad, necesitan luz. Angustia, necesitan la esperanza que Dios les puede dar. Aflicción, necesitan alivio que pueda darle eso en esas experiencias que están viviendo. Estamos viviendo en un tiempo como en el profeta Isaías. El profeta Isaías vive 750 años antes de que Jesucristo nazca. Y en el versículo 1 de su libro, si ustedes pueden leer el versículo 1 que está ahí en su pantalla, nos dice que él fue un profeta durante el tiempo de 4 reyes. Palabra de Jehová, dice, palabra de Yahvé que vino al profeta Isaías en los tiempos de... ¿Cuáles son los reyes? Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo número 1. 4 reyes en un periodo de 50 años. Imagínense, fue un ministerio
fue un pastor que estuvo pastoreando la tierra de Judá y la ciudad de Jerusalén por más de 50 años. Y vivió diferentes situaciones como altibajos, como una montaña rusa. Y ahorita les voy a explicar por qué está viviendo el profeta Isaías esas dificultades. Vamos a hacer un viaje histórico. Durante el tiempo de Isaías hay un imperio que se llama el imperio asirio. Levanten la mano los que hayan oído hablar del imperio asirio. No sirio, asirio. Este imperio tenía su capital en Nínive y tenían una expansión militar impresionante. Fue un imperio ahorita les voy a poner el mapa. Fueron unos reyes muy crueles y que basaban su crecimiento en el pillaje, en el cobro de piso, el cobro de cuota, pero para ciudades completas. Era la maña de toda una región. O sea, el rey era el mero mañoso, el más mañoso de todos, y iban a ciudades completas y le cobraban piso a toda la ciudad. Y todos tenían que cooperarse para poder pagarle a él. Si no pagas el piso, vamos a venir y te vamos a quemar tu casa, tus negocios, y te vamos a matar a ti y a todos los de tu familia. Así que lo que está viviendo el profeta Isaías es algo muy actual, ¿sí? Como si él hubiera vivido en Acapulco, ¿verdad? ¿Sí? Sabe lo que estamos viviendo. Los asirios eran muy crueles, inventaron unos sistemas de tortura muy crueles. Por ejemplo, en ese cuadro real, atrapaban a los reyes y les ponían unos ganchos en la nariz y les sacaban los ojos. Ese era su estilo. Llegaban a una ciudad, la sitiaban, la rodeaban, le cortaban el agua, le cortaban todos los suministros y los dejaban morir de hambre adentro. Y de ahí empezaban a tirar cadáveres de cosas, de animales dentro de la ciudad para que la gente se muriera de peste, de enfermedades y de infecciones dentro de la ciudad. Eso es lo que ocurría en el tiempo del profeta Isaías. En el mapa que vemos aquí, estamos viendo el mapa del Medio Oriente. Entonces, Asiria empiezan los asirios a avanzar. Y tienen su capital en Nínive. Aquí están los ríos, el Tigris y el Éufrates, el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, la península arábiga, y aquí tenemos la tierra de Israel. Aquí tenemos Egipto. Los asirios quieren conquistar y su meta es llegar a Egipto, y para llegar a Egipto pues se pasan por la tierra santa, la tierra de Israel. La tierra de Israel tiene dos ciudades importantes: Samaria, la capital del norte, del reino del norte que se llama Israel, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Nuestro profeta Isaías vive en Jerusalén, en el reino del sur que se llama Judá. Viene esta marea y no es un mañoso ni dos, sino es un ejército de gente malvada a conquistar. Y lo que ocurre es que llegan a destruir todo, destruir cosechas, destruir casas, destruir ciudades completas y llevarse los esclavos, a tus hijos, a tus familiares se los llevan como esclavos, matar a los ancianos. El imperio asirio va avanzando con fuerza. Y esto ocurre 750 años antes de que Jesucristo nazca. Y aquí tenemos a las tribus de Israel. Cuando llegaron los israelitas después del éxodo, Dios les repartió pedazos de tierra y cada una de las 12 tribus tuvieron su posición dentro de esta tierra. Tenemos el mar Mediterráneo de este lado y tenemos el mar Muerto y el río Jordán que viene desde el lago de Galilea, el río Jordán. Y aquí tenemos al norte Neftalí y Zabulón. Entonces el profeta Isaías está hablando de que las primeras oleadas de avance de los asirios golpearon a las tribus que estaban en el norte. Las golpearon de tal manera que se los llevaron a la cautividad
al exilio y plantaron gentes de otras tribus, de otras naciones en ese lugar cerca del mar de Galilea. Dios escogió ese pedazo de tierra, la tierra de Israel, con el propósito de ser luz para las naciones. No escogió una isla, un rincón de una isla desconocida en el Polo Norte o en la Antártida para poner a su pueblo, sino lo pone en el corazón del mundo, en la encrucijada. Está en la encrucijada de las naciones. Vea, la tierra de Israel conecta el norte de África, la península arábica, Asia Menor, Europa y el Medio Oriente. Entonces no es casualidad que Dios escoge a su pueblo y pone a su pueblo y sus tribus en ese lugar para ser luz de las naciones. Pero en vez de ser luz a las naciones, los israelitas se parecieran a sus vecinos. Hicieron compromisos con el mundo, hicieron componendas y fueron bajando la guardia y dijeron: no, pues mi vecino hace esto, yo hago lo mismo que mi vecino le prende veladoras a ese santo, pues yo también le prendo veladoras. Mi vecino hace estas ceremonias de la fertilidad también. Entonces el pueblo de Israel fue diluyendo su compromiso con Dios. Y lo que hace Dios es mandarle a los mañosos, de verdad. O sea, no es casualidad que surjan de este imperio y venga a cobrarles piso a todos ellos. Lo hace porque, ¿qué creen? Te pasa un accidente, te detectan cáncer, te pasa un problema, ¿qué es lo primero que haces? Vamos a orar. Entonces Dios les manda a los asirios, ¿para qué? Vamos a orar. Te manda una dificultad, te roban tu carro, te roban algo y tú dices: vamos a orar. Pero el pueblo de Israel no lo entendía así. No entendía eso. Pensaba que era casualidad lo que le estaba pasando. O sea, Dios les mandó ciertas circunstancias para despertar su espíritu, para avivarlos y regresarlos y llamarlos al arrepentimiento. Los castigó y los azotó. Así que en estas encrucijadas Dios pone a su pueblo. Y específicamente cerca del lago de Nazaret, lago de Genesaret, en el norte, en Capernaum, Dios hace algo especial. Vamos a ver que el drama de la Navidad, dice Juan Calvino dice que el mundo es un teatro grande para el drama de la salvación. Y los protagonistas son Dios y su pueblo. Y en ese lugar geográfico donde Dios nos ha puesto, es donde Él está desarrollando ese drama de salvación, ese drama de amor apasionado que tiene por nosotros. Entonces, un poco de geografía y un poco de historia para que podamos ubicarnos en el contexto del profeta Isaías, que más adelante tiene un cumplimiento 750 años después en Jesucristo. Este es el contexto del advenimiento de Jesús, del adviento, de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Sin Cristo no hay esperanza, solo oscuridad. Pero dice así: mas no habrá siempre. Empieza el versículo otra vez. No habrá siempre oscuridad, no habrá siempre angustia, no habrá siempre aflicción. Un día se va a acabar. El profeta Isaías anuncia la esperanza de la gloria de Cristo. El profeta Isaías no vio a Jesús, pero anunciaba el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos años dije que vivió el profeta Isaías antes que naciera Jesús? 750 años. ¿Cómo el profeta pudo ver la llegada del Mesías? La única respuesta que tenemos es a través del Espíritu Santo que le inspiró la palabra. El profeta entonces anuncia la esperanza de la gloria de Cristo y avanzamos al versículo número 2. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta ruta especialmente transitada que le llaman el camino del mar. Vamos a regresar un poco al mapa. El camino del mar es un camino que conecta Egipto con Medio Oriente
y pasa precisamente en Capernaum. Se le llama el camino del mar, los romanos le llamaban la Via Maris. Los romanos fueron los primeros inventores del internet, y el internet era una red de carreteras y de correos que tenían conectados a todo el imperio romano y llegaban hasta Roma. Así que el camino del mar, esa encrucijada, es donde Dios va a mostrar su poder y su gloria. Anuncia que la gloria de Cristo llega a la tierra. Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este es el mensaje de Navidad. Siempre tengo buenos recuerdos de la Navidad en la iglesia, de leer estos versículos bíblicos cuando llegaba el tiempo de Navidad desde que era un niño. Esta es nuestra tarea, papás, de leer estos versículos de la Biblia con nuestros hijos. El pueblo recibe una visitación de luz, de gloria. Y este anuncio profético es la llegada del Mesías. Para el tiempo de Isaías, el Mesías representaba el nacimiento de un hijo, de un niño que tomaría un control, un poder, o podría detener el avance de los asirios. Pero este niño se iba a morir. Necesitábamos un niño que tuviera más poder, más fuerza, un rey más grande. Así que el rey que anunciaba o que podía cumplir esos requisitos se iba a morir. Era temporal. El profeta Isaías está hablando no solamente de un rey temporal, está hablando de un rey eterno. La gloria y la luz de Cristo iluminan la tierra, disipan las tinieblas y las sombras de muerte. ¿De qué manera? Estas tinieblas que llegan a través de estos ejércitos que invaden, la sombra de muerte que experimentan todos ellos, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo los libra? Y lo libra de tres maneras. Número uno, la llegada del Mesías representa el advenimiento del verdadero gozo. Cuando llegue el Mesías, dice, va a multiplicar la gente. Versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. El gozo que Cristo provee es una alegría que se multiplica. Está anunciando que va a haber multiplicación de su alegría. La segunda característica es: experimentan la verdadera salvación. Versículo número 4. Ayúdeme a leer este versículo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Los israelitas del tiempo de Isaías están experimentando a un opresor físico. El día de hoy nosotros experimentamos a este opresor espiritual, que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y sin Cristo estamos totalmente muertos, sin esperanza, sin luz. Y la salvación viene a través de Jesucristo, que rompe nuestras cadenas. La tercera forma en que lo hace es que pone fin a la guerra. Ayúdeme a leer este versículo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto de fuego. Está diciendo, este rey que va a llegar va a poner fin a toda esa guerra. Ya no va a haber más derramamiento de sangre. De hecho, todos esos elementos que se usaban para la guerra serán echados al fuego. ¿De qué manera podrías detener el avance de un ejército de cientos de miles de soldados sanguinarios? Vienen buscando botín, vienen buscando despojos, esclavos. ¿Cómo detendrías? ¿Cuál sería tu arma secreta? ¿Qué armas usarías? Pues mire lo que usa el Señor. La esperanza que el profeta Isaías les da, el arma secreta de Dios, es un niño. Sí, es un hijo. Esta es la primera Navidad. Este es el arma secreta de Dios. Versículo número 9. Ayúdeme a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro. Hasta ahí. Porque el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Esta es el arma secreta que está preparando Dios. Y este niño será reconocido por sus nombres. Aquí tenemos 5 nombres que Dios le da. ¿Cuál es el primero? Se llamará admirable. Hagamos un alto ahí. ¿Qué significa que este niño sería admirable? La palabra admirable denota a alguien que hace milagros, alguien que hace obras sobrenaturales. El encuentro con Jesús es sobrenatural, su nacimiento es sobrenatural. Convierte el agua en vino, camina sobre el mar, es sobrenatural. Amigos, el encuentro con Jesús es admirable porque transforma de manera sobrenatural nuestras vidas. Consejero, el segundo nombre. Su nombre será consejero. Las palabras de Jesús, nadie ha hablado como Él. ¿A quién se le ocurriría decir perdonen y amen a sus enemigos? Oren por aquellos que los maldicen. A Jesús. El Redentor vendrá dotado de una sabiduría increíble. Este es Jesucristo. El tercer nombre, ¿cuál es? Dios fuerte. Si Cristo no fuera Dios, no podríamos llamarlo de esta manera. Podríamos decir, como dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. No podríamos confiar en Jesús. Hay doctrinas que dicen que Jesús es un simple hombre, pero aquí nos dice el profeta Isaías que Jesús es Dios. Debemos confiar en Él porque nos encontramos con la majestad de Dios en Jesucristo. Padre eterno es un nombre número 4. Padre eterno indica que Él es la fuente de la eternidad. La vida eterna la encontramos en Él. Y el último nombre es Príncipe de Paz. El profeta declara que la venida de Cristo será la causa de una felicidad plena y perfecta. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios, nos reconcilia con Dios. Y termina este versículo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este niño entonces se convierte en rey de reyes y el Señor de señores. Este es un reino que puede parecer aparentemente débil, que puede morir en cualquier momento, ser destruido, pero tiene esa paradoja de que Cristo protege este reino, lo preserva y lo lleva adelante. Aun cuando Satanás se pueda enojar, Dios mantiene su poder, su fuerza invencible dentro de este reino. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Vamos al cumplimiento, hermanos. Ayúdame a buscar ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Si ya lo tienen en la versión Reina Valera 60, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Ya me pueden seguir? ¿Cuántos tienen el Android prendido? Lucas 1:31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ante el avance de los asirios, de este imperio cruel, Dios saca a relucir su arma secreta. Esta arma es un niño, es un hijo que nace. Esta arma es Jesús, aparentemente débil, que podría ser destruido en cualquier momento, pero Dios lo preserva y dice que su reino no tendría fin. Y el final del versículo 7 nos dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
El Señor no ha disminuido su poder como para no poder salvar, dice el profeta Isaías. Su oído no se ha vuelto sordo como para no poder oír. El profeta Isaías nos muestra que Dios está lleno de un fuego, de un deseo poco común y extraordinario de promover salvación para su iglesia. En conclusión, ¿cómo se cumple este pasaje, hermanos? En Mateo capítulo 4 vemos el cumplimiento de este pasaje. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. ¿Ya se ubicaron en el mapa? Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El cumplimiento de esta palabra profética está en Jesucristo. Precisamente Jesús nació en Belén. De Belén se movió a Nazaret, creció en Nazaret, y cuando ya llegó su momento se movió a Capernaum, y ahí en Capernaum hizo su centro de operaciones junto al lago de Galilea, en el norte de Israel. ¿Por qué lo hizo así? Nos dice que para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Esas profecías de 750 años de antigüedad se cumplen en Jesús. Y lo más interesante de esto es el llamamiento que hace. ¿Cómo se traduce la Navidad como una Navidad apasionada de parte de Dios? Dios está en llamas, dice Juan Calvino, con un asombroso amor por los creyentes, ansioso de extender su salvación. ¿Cuál es el primer llamado que hace Jesús junto a ese lugar? En Capernaum. Desde entonces, versículo número 17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ayúdeme a leer estos dos últimos versículos. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Para el tiempo en que Jesús llegó, ya no eran los asirios que controlaban esa tierra, eran los romanos. Era el imperio romano. Y los israelitas, los judíos de ese tiempo, vivían bajo esa opresión. La esperanza que Jesús les da no es la esperanza de armas, de guerra. Les habla del arrepentimiento. Les habla de pescar hombres, de lanzar las redes para llevar la esperanza. Arrepiéntanse, dice Jesús. El reino de los cielos está a la mano. Nos está llamando a un encuentro con Él. Y encuentra a esos pescadores y les dice: síganme. Síganme, dice el Señor. El día de hoy, amigos, estamos celebrando este primer domingo de Adviento. Sin Jesús no hay esperanza. Jesús se está moviendo entre nosotros, diciéndonos: sígueme.